Esto es Cancheros y Facheros, un podcast futbolero donde yo, Alejandro Galván, y yo, Ana Victoria Sandoval, estaremos platicando sobre historia, datos y anécdotas sobre el deporte que tanto nos apasiona. Hola, bienvenidos a Cancheros y Facheros. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a abrir el episodio como siempre. Platícanos de tu playera, de la playera que traes hoy. Por supuesto, es de la selección de Ghana, es la playera que utilizaban para el Mundial de 2014. Okay. Es la de visita, la de local siempre es más bien la camiseta blanca. Blanca. Sí. La bandera, pues como sabes, o sea, como el 80% de las banderas de países africanos es verde, amarillo y rojo. Uh-huh. Pero esta camiseta en particular a mí me encantó, por eso la compré. Y tiene nombre y número, bueno, el nombre no lo ves, pero es de Asamoah Gyan, es el capitán de la selección ganesa. Okay. Es uno de estos jugadores que parece que juegan un mundial, los meten al congelador 4 años y vuelven a salir para el siguiente mundial. El vato jugó el club más importante donde jugó es Sunderland, de la Premier League. Okay. Luego anduvo en Emiratos Árabes, en China, en Turquía y así, o sea, en realidad en clubes X, pero se echó 3 mundiales. Okay. 2006, 2010 y según yo 2014, ahorita está retirado, estoy 100% seguro. ¿Y de qué jugaba? Medio delantero. Te iba a decir, no fue goleador ni nada en específico, solo muy reconocido, ¿no? Bueno, goleador sí, era el que pateaba los penales en la selección de Ghana. Y de hecho yo creo que lo más lo más remarcable o por lo que la mayoría del futbolero lo recuerda es por un no gol en el Uruguay-Ghana del Mundial de 2014. Uh-huh. Cuando están en tiempo extra remata y Luis Suárez la saca con la mano. Okay. Que lo expulsan. Uh-huh. Pues obviamente fue un penal, ¿no? Y penal en tiempo extra, lo patea a Samoa y es travesaño de afuera, entonces lo falla, que Suárez se ve así que en el túnel lo festeja, claro, es esa, y pues ya en penales los despachó Uruguay, que terminó llegando hasta semifinales. Uh-huh. Pero sí, entonces yo creo que irónicamente es más recordado por los goles o por el gol que no metió que por los que sí. Okay. Pero en lo particular se me hizo, o sea, me encantó la playera, francamente me encantó el estampado. Ajá. Y dije, pues el único que conozco de la selección de Ghana es a Samoa, pues vamos. Estoy viendo que dice Ghana Black Stars. Uh-huh. O sea, el Black Stars es como el apodo. Okay. Sí, como si acá le pusieran el tri. Okay. Sí. Pues sí. O las, ¿cómo es? De Australia, exacto, de Australia, de la femenil, las Matildas, ¿no? Ajá. Sí, o la Furia Roja si fuera España, todo este tema. Está muy bonita, me gusta mucho los colores. Sí, la verdad es que es muy, muy llamativa, muy... Exacto. Puma se avienta este tipo de diseños con las selecciones, principalmente las africanas, que ya es una relación, ahora sí que algo longeva, y sí le echan mucho diseño muy interesante. ¿Tienen convenio igual así como Adidas con la MLS, Puma con las selecciones africanas? ¿O hay alguna selección africana que tenga...? No, sí es uno por uno. Nike tiene en Nigeria, que es también con quien experimentan principalmente, y también se aventan unas playerazas. Luego vemos alguna por acá. Pero sí, no es como tal convenio, lo ven selección por selección, pero sí tiene mucho arrastre con las playeras Puma. Un buen tiempo las playeras Puma eran así, ya sabes, ultra pegaditas. Uh-huh. Y así. Y pues creo que los únicos que se les ve padrísimo al 100% del equipo pues son a los africanos. Uh-huh. Por el tema de genética y los cuerpos que tienen. Uh-huh. Yo compré la versión aficionado porque no estoy como para ponerme la de licra, pero no, todos muy lindas, muy padres. Sí recuerdo como Uruguay usando Puma, como que también justo como dices, no se les ven iguales. Exacto. Igual a los uruguayos que los... Al único que sí es a Cavani. Cavani sí es fuertísimo, como marcadísimo, pero lo veías a Luisito Suárez y... Sí. Híjole, le costaba, ¿no? Como cuando el Bofo Bautista también se puso la de México y parecía como tamalito mal amarrado. Saludos al Bofo Bautista, seguramente nos está viendo. No te vayas, Bofo, te queremos mucho. Pero sí, pues no daba para eso, ¿no? O el mismo Cuau también. Sí. Él no creo que nos vea, pero bueno. Alguna vez, algún día. Seguro. Bueno, súper bien, pues vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los estadios. Platícanos un poquito, pues, origen, un poquito de historia de los estadios. Claro, sí, por supuesto. Bueno, por ahí decidimos hacer este tema como muy global. A lo mejor después hablamos ya en específico de alguno. Ajá.
Pero pues primero lo primero, ¿no? El tema de etimología, de dónde viene la palabra estadio, es una palabra de origen griego, es una unidad de medida, en aquel entonces francamente no domino el griego, pero era algo así como 600 pies, que era el equivalente como a 200 metros, que era lo que medía la pista en donde hacen las competencias. Okay. Entonces así empezó por ahí, a denominarse de esa manera los estadios. Y bueno, ya metiéndonos un poquito a tema de fútbol, en Inglaterra, como sabes que fue donde empezó todo el tema de fútbol, por ahí de 1850 fue cuando se empezó a popularizar el deporte como tal y que la gente fuera a verlo. Uh-huh. Y entonces fue cuando empezaron ahí a construir un poquito los primeros estadios. El primer estadio del que se tiene, o sea, que se especificó que era como tal estadio para fútbol, es Bramall Lane en Sheffield, en Reino Unido, y en 1855. Entonces fue como que pionero en ese tema y ya pues padrísimo. Antes eran tal cual la cancha y pues ponían sillitas alrededor, eso era un estadio. Pero a ver, espera, antes los estadios, o sea, regresándome un poquito a Grecia, Ajá. Dijiste que salieron, era puro tipo para atletismo, carreras, y supongo pues la fila era, digo, la pista era pues en forma pues tipo como es ahorita. Sí. Y en algún momento decidieron que pues, la cancha iba adentro, ¿o qué? O sea, porque supongo que antes pues las canchas no estaban como que... En principio no, es que hay tres tipos de estadios. Uh-huh. Está el cubierto, que es el 90% de los que conocemos ahorita. Los multiusos, que son, por ejemplo en Estados Unidos se da muchísimo que ves que México va y juega contra Finlandia y no, pues que en el estadio que normalmente juegan americano, uh-huh, es un estadio multiusos. Y uno que es muy común, a mí no me gusta nada, que es el estadio olímpico, es al que te refieres tú, uh-huh, que ahora sí que es la cancha y por fuera la pista. Uh-huh. En aquel entonces eran cada uno separado, ¿por qué? Porque la pista, ahorita una pista de atletismo es 400 metros, uh-huh, antes las pistas eran de 200, o sea no cabía una cancha dentro. Ajá. Entonces, te digo, los estadios olímpicos a mí en lo personal no me gustan, para fútbol, obviamente, porque queda muy lejos la gente, uh-huh, claro. O sea, por ejemplo, el West Ham antes jugaba en el Elland Road, no, ese es el de Leeds, perdón, en Upton Park. Tuve la suerte de ir, uh-huh, un ambiente padrísimo, una atmósfera preciosa, la gente metidísima, el cántico de Bubbles, uh-huh, padrísimo. Pero después de los Juegos Olímpicos de Londres, el Estadio Olímpico de Londres pues no se va a utilizar. Le dicen, oye, al West Ham, ¿qué onda? ¿Jalas pues te lo rentamos aquí o lo vendemos? No sé cuál fue el acuerdo. Y ahorita ya juega el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres. Y se pierde mucho eso. O sea, sí, mucho más bonito, más padre, más todo. Pero se pierde eso, porque aparte el Upton Park estaba en un barrio tal cual, o sea, bueno, West Ham. Pero sí, cuando ibas llegando, así te bajabas del metro, caminabas unos edificios, bueno, el estadio, aquí está. Uh-huh. O sea, ibas caminando, no como la mayoría de los estadios, que desde lejísimos ya lo viste y padrísimo, ¿no? Entonces se pierde un poquito ese toquecito como de... ¿Y ahorita ya lo deshicieron ese estadio? Sí, sí, ya lo... parte del paisaje? Sí, no, lo demolieron, uh-huh, y un complejo habitacional, como la mayoría. Por ahí creo que también el Calderón terminó siendo así, el que era el Atlético de Madrid, ahorita están en el Wanda Metropolitano. Uh-huh. Se está dando paso ya mucho a ese tipo de cosas. Lamentablemente, digo, es normal, ¿no? El tema de dar paso a la modernidad, renovarse y todo así. Pero se deja de lado un poquito la parte romántica. Sí, pues claro. Sí. Oye, y bueno, regresamos nos estabas platicando... el de Sheffield, el Bramall Lane, sí. Por ejemplo, en aquel entonces empieza también el Stamford Bridge, uh-huh, lo hicieron en 1877, uh-huh, aunque en aquel entonces para el London Athletic Club, todavía no existía el Chelsea. Uh-huh. Un caso curioso es que, por ejemplo, Anfield... Stamford Bridge, perdón, ¿ahí juega el Chelsea ahorita? Sí. Para los que no sepan cómo... Sí, por supuesto, en Londres. Okay. En Londres recuerda que de equipos importantes pues tienen Chelsea, uh-huh, Arsenal y Tottenham. Okay. Bueno, también está Crystal Palace y tal, pero son un poquito más discretos. ¿Juegan en 3 estadios diferentes? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, el Tottenham acaba de hacer, de renovar también su estadio. Arsenal estaba en Highbury antes y ahora ya está en el Emirates Stadium. Uh-huh. Mismo caso que West Ham, está muy bonito el Highbury y todo, pero lo tuvieron que dejar a un lado para hacer el Emirates. A mí de los modernitos,
El Emirates yo creo que junto con el Allianz son mis dos favoritos, sí. Aunque el Bernabéu a mí me parece que está quedando muy bonito. Pero, te decía que un caso curioso es el de Anfield. Ahorita todos sabemos que pues es el de Liverpool. Pero ese se hizo en 1884 y el primer equipo que jugó ahí fue el Everton, que es el archirrival de Liverpool. Entonces dices, ¿qué onda, no? Ya con el tiempo pues fue cambiando por ahí todo ese tema. Ahora, pero antes el Liverpool, ¿dónde jugó? ¿Todavía no nació? Todavía no estaba en Liverpool, es correcto, todavía no estaba en el mapa de Liverpool. Entonces, como te decía, pues ahí van cambiando por ahí las cosas. El Highbury, que te comentaba, el del Arsenal, le hacen una reforma ya en 1936 y se convierte en el primer estadio a 2 niveles. O sea, todo era más bien... ¿A nivel cancha? Sí. Entonces, pues ya empezaron a ver así de, oye, pues podemos meter más gente, ¿no? Padrísimo. También fue a la par desarrollándose la industria del fútbol en Inglaterra y en Europa, junto con la del béisbol en Estados Unidos. Entonces fueron como intercambiando ideas para hacerse estadios y demás. Un estadio en Filadelfia, creo que Brewer Park o algo así, fue el primer estadio techado. Entonces también ese tipo de cosas, como te digo, pues fueron ahí peloteando ideas. Maracaná, que es un estadio emblemático, o sea, cañón. En la final de 1950, después vamos a hablar de ese mundial, metieron 199,000 personas. ¿Qué? 199,000 personas. ¿Por qué? Porque antes los estadios tenían zonas donde podías estar de pie, nada más había barandalitos. Entonces, pues parados, olvídate, o sea, que había muchísima gente. Entonces 199,000 personas. Le hicieron una reforma en el 92 y ahora ya caben 82,000. La reforma se le hicieron porque una de las partes se venció en un clásico Botafogo contra Flamengo y murieron 3 personas. Cayeron 82 personas al vacío, ya sabes, a la fosa que hay ahí. Murieron 3 personas. Y bueno, lamentabilísimo, se guardó luto, se vio qué hacer y todo. Y tuvieron que hacer el tema de la reforma, ¿no? Por ejemplo, ese tema de lo de cambiar de todo, o sea, de que hubiera parados así, tiene muchísimo que ver con lo que pasó en el estadio de Heysel, en Bruselas, en Bélgica. ¿Sabes de qué trata ese tema? Te platico. La tragedia de Heysel es un evento, digo, obviamente nefasto, es terrible. Pero es muy famoso, es muy sonado, es sin duda yo creo que el más emblemático de las tragedias que han sucedido en el fútbol. ¿Por qué? Porque es previo a una final, bueno, se va a jugar 29 de mayo de 1985, perdón, 29 de mayo de 1985, se va a jugar una final, Liverpool contra Juventus. Como contexto... ¿En Bélgica? En Bélgica, sí, como sabes, la final de la Champions, bueno, en aquel entonces era todavía Copa de Europa. Desde el principio de temporada se decidía dónde se jugaba, ¿no? Entonces ese iba a tocar en Bélgica, en Bruselas. Y de hecho el estadio de Heysel está a un costado casi del Átomo, el lugar emblemático de Bruselas. Y nada, te digo, como contexto, venía el tema de Liverpool y Juventus. Por un lado, o sea, fue un choque como de fútbol inglés contra fútbol italiano muy notorio. ¿Por qué? Porque el fútbol inglés venía de ganar 7 de las últimas 8 Copas de Europa. Entre Nottingham Forest, Aston Villa, Liverpool. Pero Italia venía de ser campeón en 1982 en el Mundial. Entonces estaban ahí como que peleándose el tema de la hegemonía, Y bueno, principalmente un tema que no se puede dejar pasar en este sentido es que estaba cobrando muchísima fuerza el tema del extremismo, de los hooligans. Ya quedaban de verse con los del equipo rival y ahí se golpeaban y todo el día antes del partido, o sea, ellos tenían su propio partido, ¿no? Lamentablemente, como todo lo malo, se esparció rapidísimo. Entonces en Italia también tuvo un eco fortísimo, porque el tema del fascismo, el nazismo y todavía sí está, bueno, todavía ahorita está súper latente. Y estos ultras, así se llaman en Italia, los hooligans, por todo el este de Europa, que también está bravísimo todo ese tema, lo agarraron de bandera pues para delinquir con la excusa de que van a un partido, ¿no? Siempre sus principales broncas son cuando van de visita,
siempre en el away match, siempre es cuando se aventan ahí todo, ¿no? Y entonces, qué mejor para ellos que los dos, sí, exacto, los dos van, para los dos cuenta como un away match. Entonces, desde antes del partido, pues ya estaban acá súper encrispado el ambiente y todo. Y entonces los ponen en zonas distintas, pero también se vendieron boletos a aficionados belgas, en teoría, porque la UEFA previó eso un poco, pero mal, porque vende boletos a los aficionados belgas y estos a su vez pues los revenden a la gente que viene de Inglaterra o de Italia. Entonces había gente medio, pues estaba campechaneado, o sea, sí había mayoría, de que no eran, pero sí eran. Exacto, y estaban en dos zonas conjuntas, francamente. Ahora lo veo en retrospectiva y dices, ¿cómo crees? Pero pues en aquel entonces no pensaron que fuera a pasar a tanto. Total que en un punto se abalanzan los aficionados del Liverpool sobre los aficionados de Juventus. Okay. ¿En pleno partido? No, previo. Okay. O sea, un poco, creo que fue como una hora y media antes. Ajá. Y bueno, más o menos empezó una hora y media después, quise decir, perdón, el partido. Empiezan con todo este rollo de, ay, sí, atemorizar y empujar y todo así, pero no hay un control, pero esta gente pues no tiene para dónde hacerse. Entonces quedaron apresados entre la pared y la manada de gente que estaba yendo, y entonces hubo en total 39 de checar, 32 fallecidos, de los cuales 39 fallecidos, de los cuales 32 eran italianos, 4 belgas, 2 franceses y un inglés. O sea, eso previo al partido. Es correcto. ¿Y se jugó el partido? Se jugó el partido. Se jugó el partido. En las crónicas, obviamente, toda la prensa destazando a la UEFA como de cómo puedes haber jugado ese partido. ¿Por qué? Porque seguían sacando cadáveres mientras estaba jugando la final. O sea, era inhumano. Sí, terminó ganando 1-0 Juventus. Bueno, por ahí Juventus tenía un gran equipo, te digo, obviamente Liverpool sí, también equipazo, van a ganar varias copas de Europa y todo, pero Juventus, como te decía, en el 82 fue campeón Italia, y de esos campeones del mundo tenía 6 titulares de la Juventus, más Michel Platini, que no es poca cosa, era el mejor jugador europeo del momento, el mejor jugador francés de la historia, hasta que llegó Zidane, a mí me parece. Y bueno, quién sabe si Mbappé después ahí da batería. Pero sí, entonces un perrazo. De hecho, ganó Juventus 1-0 con gol de Platini de penal. Y terminando, o sea, la tragedia tomó las dimensiones que realmente tuvo hasta terminando el partido y el día después. ¿Por qué? Porque el día después en los periódicos las fotos no eran de... No, claro, y las fotos no eran de Platini levantando la Copa de Europa. Eran de los cadáveres al lado mientras estaban jugando el partido. Las sanciones obviamente fueron terribles. ¿Para quién? Para los ingleses. Porque como te decía, pues claro que fueron los ingleses. O sea, si de 39 mueren 32 italianos y un inglés, hermano, ¿no? Los vetaron 5 años a todos los clubes ingleses de cualquier competencia europea o mundial. A Liverpool en teoría 10 años, pero se lo dejaron en 6. O sea, ¿no participaron todos esos años en ninguna competencia? Es correcto, los clubes. Porque, por ejemplo, en su momento cuando vi todo esto, dije, oye, entonces Inglaterra se quedó sin mundial. Y dije, pues claro que no, en el 86 el gol de Maradona fue a los ingleses. Sí. Entonces sí, fue más bien nivel de clubes. ¿Por qué? Pues porque era lo que movía principalmente a los hooligans, ¿no? El defender al club. Les importa la selección, pero 1000 veces más el club. Te digo, ese tipo de pues sí, como de castigo tuvieron. Al final la disputa era por ver si Italia le tumbaba la hegemonía a Inglaterra, y pues derivado de todo esto, por supuesto que se la quitó. ¿Por qué? Porque pues los jugadores más importantes de los clubes ingleses, al no tener competencias europeas, al menos en 5 años, buscaron salida. Ajá. Lineker, por ejemplo, Gary Lineker, el goleador, terminó en el Barcelona. Y así, o sea, varios se fueron moviendo a otros lados. Eso obviamente pues borró a Inglaterra del mapa de clubes. Italia muy fuerte, fue después cuando vino el Milan de los 3 holandeses, de Rijkaard, Van Basten y Gullit.
Gullit Peña. No, Gullit Peña. El original. Ajá. Por el que le dicen Gullit al Gullit. Ajá. Y sí, entonces Italia se adueñó por completo de tema de competencias de clubes en Europa. Y a raíz de esto fue que UEFA dijo, pues sabes qué, obviamente la zona donde sucedió este tema, que era en una de las cabeceras, era de que estuvieran nada más parados. Justo Por lo que te iba a eso, decir. a partir de ahí dijo UEFA, los estadios 100% de asientos, nada más. Ajá. Por ejemplo, ahí también se estableció las categorías de estadios, de 1 a 4, 1 más bajo, 4 más alto. También se decidió... ¿Pero eso qué tiene? ¿1, 4 qué? O sea, 1 qué es, 2 qué es, 3 qué es, 4 qué es. Los 4 son los estadios élite. Ajá. Eh, Pero depende del número, ¿es el tipo de partidos que se pueden jugar o qué Exactamente. conlleva la categoría? Por ejemplo, finales europeas solo se pueden jugar en estadios categoría 4. Okay. En estadios de categoría 2 o 3 solo se pueden jugar fases de grupos de torneos. Ajá. Pero ninguno como que muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y va de la mano la capacidad? Por supuesto. Okay. Si es capacidad, medidas de seguridad, tema hasta de accesibilidad, todo. Se consideran muchísimos factores. Creo que ya influye mucho todo lo de las zonas VIP. Exactamente. Ahorita ya pues con el tema de, o sea, ya es mucho más moderno todo. Uh-huh. Entonces sí, definitivamente sí influye mucho esa parte. Pero te digo, lamentablemente hasta que suceden las tragedias es cuando se toman cartas en el asunto. Te digo, a partir de eso fue que UEFA dijo, ¿sabes qué? Adiós a las zonas donde puedan estar de pie. Ahorita todo con asientos. Okay. En Brasil, hasta que sucedió lo del 92, se hizo la reforma y se quitó de Maracaná el tema de estar de pie. Uh-huh. Curiosamente, bueno, no curiosamente, suena muy feo. 3 días antes de la tragedia de Heysel sucedió algo aquí en CDMX. Uh-huh. 3 días antes, está cañón. Antes de un Pumas América, que era una final de liga, en Ciudad Universitaria, para que te des una idea, a Ciudad Universitaria le caben 73,000 personas. Okay. Obviamente, pues tú te imaginarás cómo levantó de convocatoria un Pumas América en una final, uh-huh. ¿no? Entonces sí, pues buenísimo todo y tal. Sobreventa. ¿Por qué? Porque muchísimos boletos falsos, ¿no? Y mucha gente fue a ver si podía colarse. Y sí, lo consiguieron. Caben 73,000 personas en CU. A ese partido entraron 90,000, pero lamentablemente en uno de los túneles que da a las gradas, en el túnel 29, el fatídico túnel 29, fue donde, o sea, el que le quedaba más fácil a la gente que se saltara para poder meterse. Entonces pues es un túnel como tal, ¿no? Se seguían metiendo y obviamente los que estaban al principio del túnel, que estaban empujando y todo, no sabían lo que estaba pasando del otro lado. Y del otro lado ya estaba todo llenísimo, ya no había para dónde hacerse. Y todo se detona, todo detona lamentablemente cuando las autoridades del estadio por dentro dicen, ¿sabes qué? Ya no cabe más gente, ciérrale. Uh-huh. Y entonces cierran la reja y pues estos seguían empujando. Uh-huh. Entonces entre aplastamiento, asfixia y demás, hubo 8 muertos, uh-huh. de los cuales lamentablemente 3 eran menores de edad. Uh-huh. También ahí dices, bueno, los papás, ¿qué onda? Pero no vamos a entrar en ese tema. Uh-huh. Entonces hubo 8 muertos. Hay una foto demoledora de un papá cargando el cuerpo, cadáver, uh-huh. de su hijo. Terrible, uh-huh. terrible. Pero sí, ¿Y qué cambiaron ahí a partir de eso? Nada. No, absolutamente nada. ¿No? Todo sigue igual. Ajá. No, pues, no. O sea, revisaron un poquito más el tema del boletaje, las taquillas, todo este tema, pero en cuanto a seguridad o así, no mucho más. Okay. A los 2 días salió, ¿por qué? Porque esto es en el 85 uh-huh. y en el 86 había mundial. Uh-huh. Entonces a los 2 días sale una de las autoridades de... Sí, claro. Uh-huh. Y obviamente Ciudad Universitaria iba a ser uno de los estadios. Uh-huh. Fue. Salió una de las autoridades de Federación Mexicana a comentar que obviamente se iban a tomar medidas y todo este tema, pues asegurando que se podía llevar a cabo de buena manera un mundial en México, y efectivamente así fue. Uh-huh. Pero sí, no deja de ser como un poquito lamentable. ¿Esas han sido como que las 2 tragedias más grandes? Sí, hay una en Hillsborough que murió 96 personas. Pues esa es la que más muertos ha tenido. Sí, pero no fue como tan sonada, lamentablemente. También un tema entre hooligans y todo. Uh-huh. Pero sí, estas 2, digo, la de CEU porque nos pega a nosotros como fútbol mexicano, y la de Heysel porque fue previo en la final de Champions. Uh-huh.
Y lamentablemente hasta que fue la de Heysel fue cuando se tomaron medidas. Cuando UEFA dijo, oye, paremos aquí todo, ¿no? Okay. Pero sí es básicamente eso lo que estuvo bravo. Sí, pues pasemos a cosas un poquito más menos tristes. Hijo, sí. Platícanos también de las capacidades, cuáles son los estadios con claro. capacidad y demás. Bueno, o sea, obviamente, como platicábamos, antes cabían muchas más personas, ¿no? Pero ya con las reformas, ¿no? Con las reformas ya no. Post reformas, el estadio Rungrado 1 de Mayo se llama, en Corea del Norte, es el más grande del mundo, le caben 114,000 personas sentadas. ¿114,000? Es correcto, el estadio tiene 8 pisos y una brutalidad, ¿no? Sí está muy impresionante y ese es el más grande. Después sigue el Camp Nou de Barcelona, caben 99,000. ¿Y ahorita con la remodelación le van a caber las mismas personas o no? Las mismas, sí, las mismas. Y qué bueno, porque sí, la verdad es muy padre. O sea, por ejemplo, a mí tuve la suerte de ir a un partido del Barça en Champions. Y el tema del himno, escuchar a 100,000 personas cantando el himno del Barcelona. Digo a mí porque lo va al Barça, pero de todos modos, escuchar a 100,000 personas cantando lo mismo, sí está. Y en cuanto a visibilidad de esos estadios, o bueno, tú por ejemplo que ya estuviste en el Camp Nou, sí ves, o sea, justo comentábamos lo de los estadios olímpicos, ¿no? Que no alcanzas a ver nada. Pero bueno, asumo que siendo un estadio de 100,000 personas también, si te vas hasta arriba o te vas en un lugar pues no tan óptimo, pues no ves nada, ¿no? Yo cuando gritaba el compañero, yo gritaba. No es cierto. No, claro que se ve. Sí se ve. Sí se ve. De repente hay algunos estadios donde toca enfrente de un pilar. No es broma. ¿En serio? Sí, o sea, de repente en Twitter sale algunas ideas, pagué $100 por este boleto y sí, tal. Dicen, no voy a desperdiciar este lugar. Claro, no, terrible. Pero, y luego también juega mucho el tema de si están construidos como que muy empinados o muy hacia... Claro, eso también juega mucho. El Estadio Azul, por ejemplo, es el más empinado que me ha tocado a mí. Todos los demás están más tranquilos. Pero el Azul, si vas caminando y sientes que no solo que te vas a caer, y le vas a pegar al güey que está cobrando el córner. ¿Qué le hicieron al Estadio Azul, pues todavía está. Ahí juega el Atlante. ¿Y el Cruz Azul por qué decidió irse al Azteca? Francamente no lo sé. No supe si por cupo, por qué onda. No supe si lo iban a remodelar o así. Pero ahorita rentan el Estadio Azul. De hecho, sí lo quieres rentar. Y no sale tan caro. Alguna vez con un amigo vimos y dijimos, oye, pues para una cascarita de cumpleaños estaría padrísimo. Pero sí todavía está. Pero el Azul ya juega en el Azteca. El Azteca, por ejemplo, al Azteca le cabían 100,000 personas. Pero ya después de la remodelación le caben 82,000. El tema de la remodelación fue por NFL y todo ese tema. Sí, que tuvieron que meter... Fuimos hace poco. Sí. Y bueno, a mí me parece un estadio imponentísimo, brutal. No sé, a ti te... Sí, me gustó mucho, pero... O sea, por ejemplo, yo sí, obviamente tenía años sin ir. Creo que la primera y última vez que fue a ver una final de la Copa Coca-Cola de... ¡Qué padre! Ajá. Y esta última vez que fuimos, creo que sí te dije así como de, no manches, o sea, como que estamos, en teoría, en el mapa, estábamos como muy cerca, pero yo veía la cancha lejísimos. A la hora de comprar los boletos se veía cerquísima, sí. Claro. Como que dices, pues está cerquita, pero sí, la verdad es que... Pues sí, estaba como muy horizontal para mí, o sea, como que sí yo me sentía muy lejos de la cancha. Obviamente se ve bien, pero pues sí he estado en estadios un poco más chicos donde justo la visibilidad es mejor, ¿no? Digamos aquí, pues el Nou Camp, ¿no? O sea, el Estadio de León es mucho más empinado y ahí sí como que sientes que sí estás mucho más cerca de los jugadores o de la Fíjate cancha. que a este le caben entre 28 y 30,000 personas y la verdad es que está... No, o sea... Es que estás ahí, no lo sientes chiquito, sí, no. ¿Se te hace bien? Bueno, pero si lo comparas con el Azteca en números, claro que sí. O por ejemplo Wembley. Wembley antes era, o sea, bueno, sigue siendo mítico, así un templo, ¿no? Pero lo remodelaron también y pasaron de caber también 100,000 a caber 92,000, que creo que es lo que caben ahorita. Pero francamente quedó precioso. También, ¿sabes qué? Algo que habíamos dejado de lado hasta ahorita es que en Europa principalmente en los estadios se utiliza mucho el tema del tour de los estadios. Vas y te dan y así pasas a la cancha, muy padre. Obviamente no puedes pelotear, pero es muy lindo porque pues, lo conoces desde dentro. Ahora sí que para los ciudadanos de a pie como nosotros, el pararte ahí saliendo del túnel y ver lo que ve un jugador antes de salir a la cancha, padrísimo, ¿no?
Por ejemplo, en el estadio del Barça también, cuando vas en el túnel, te ponen el himno del Barça y hay una plaquita que pone que te lo están poniendo a los decibeles de... Que los jugadores lo Ajá, escuchan, creo. que lo escucharon en creo que fue un clásico en el 2011, y en un Barça Madrid. Y entonces pues lo estás escuchando tal como lo escuchaban ellos y dices, wow, o sea, Qué padre. pues con razón salen Oye, tan por ejemplo, motivados. al Bernabéu, ¿cuántos le caben? 82,000. Ok. 82,000. Y sí, pero, o sea, de todos modos 82,000. Por ejemplo, por ahí también está San Siro, le cabe 80,000. El Stade de France, donde juega la selección francesa, en Saint-Denis. Que ese, por ejemplo, ese estadio lo hicieron tal cual para el Mundial del 98. Okay. Y a partir de ahí, pues ya juega por ahí la selección francesa. Un poco lo de Wembley, que juega la selección y las finales de Copa se juegan ahí, ¿no? ¿Y hay ahorita alguna regla de cuántos aficionados le deben de caber a un estadio justo para ser sede de algún mundial o así? Digo, con base en eso se decidieron las sedes mundialistas de México, ¿no? El mundial del 26. Un poco sí, pero también pues el tema de, o sea, el venue como tal, Okay. ¿no? O sea, no solo... Ciudad, Sí, de todo a todo. etcétera, etcétera. Exactamente, que cuente con infraestructura. Uh-huh. Porque, a ver, puedes poner un estadio muy bonito en San Francisco del Rincón. Ahí seguro si nos ve alguien, una disculpa por usarlos de ejemplo. Y no, pues no va a dar, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí es un poquito más complicado. Por ejemplo, también digo ahorita que hablábamos de los estadios, digo que del Stade de France lo hicieron para el de 2018. Los estadios que hacen, por ejemplo, el Soccer City en Johannesburgo también caben como 90,000 personas, donde fue la final de España contra Holanda. Tú fuiste a una final de mundial en Rusia, en el Luzhniki. ¿Qué tal el estadio? ¿Qué onda? Sí, fíjate, por ejemplo, ese también era muy grande, la verdad no me preguntes cuántas personas le cabían porque no sé. No te preocupes. Pero ahí, justo como nos tocaron boletos separados, pues nos fuimos moviendo hasta que nos tocó, o sea, juntas, pero era el último punto del estadio. O sea, de hecho, buscas la foto del... O sea, ¿sabes hasta arriba? O sea, que le haces así y había techo. Sí. O bueno, o en sea, la pared. Más creo bien. que toman una foto panorámica y te buscas y sales así de que yo salgo así pegada con la pared y veía súper bien, padre. o sea... Lo veías perfecto. Ajá, yo estaba en el último punto hasta arriba del estadio y se veía súper bien. Eso es un estadio de élite. Ajá. Tal cual. Sí. Creo que Y esa es desde fuera pues sí, muy imponente y todo, te digo, la visibilidad. También la semifinal que vi, Croacia-Inglaterra, me tocó un poquito más abajo y no súper bien. Pero también esa que nos fuimos hasta arriba, no crees que fue como de, ay no vemos nada. Sí, ¿quién metió el gol? Sí, no, para nada. O sea, veíamos súper bien. Oye, por ejemplo, el tema del ambiente en esa final de mundial, ¿qué tal? No, padrísimo también. O sea, bueno, por ejemplo, nos tocó, la semifinal estuvo padre porque el ambiente justo de los ingleses es padrísimo. It's coming home. Sí, nos tocó justo del lado de la porra inglesa. No manches. Y acá en la final estábamos un poquito más mezcladitas, o sea, Okay. como que creo que éramos más extranjeros, o sea, como que más turistas. combinados, Ajá. que... O sea, igual había así justo puntos donde estaban agrupados, Ok. pero sí estaba un poquito más mezclado, era como que más ambiente de asombro de estar viviendo una final de mundial que otra cosa. Definitivamente. Oye, y digo, ahorita que entramos en el tema del ambiente en los estadios, digo, tú le vas a Tigres. Has ido varias veces, imagino, al estadio de Tigres. El tema del ambiente, ¿qué tal? ¿Sí es padrísimo? Sí, o sea, a mí me gusta mucho y a lo mejor va gente que va a decir, ay, no, pues acá porque está le va a Tigres. mejor, Ajá, no, sí, claro. pero sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho, o sea, y también he ido al Estadio de Rayados, igual porque no lo voy al Estadio de Rayados, el Estadio de Rayados es muy bonito, pero obviamente dicen la gente que desde que se movieron del estadio antiguo de Rayados, del tecnológico, al nuevo como que se cayó un poquito justo como que el ambiente y demás. ¿Y por qué no será? sé si porque lo hicieron mucho más grande y ya como que la gente se dispersó más, no sé. Es precioso el estadio. Sí, muy bonito la verdad. Me acuerdo de haber ido, bueno no, de hecho una vez fuimos tú y yo, con mi hermana y mi cuñado, al de Rayados. Rayados Atlas, claro que sí. Ajá, Rayados Atlas. Y fui otra vez, mucho calor, pero el estadio sí impone mucho, o sea, desde fuera sí dices, está precioso el estadio. Pues, y por dentro pues también es un estadio, es como muy gringo, o sea, ya como que lo adecuaron a un estadio justo, o sea, como los estadios gringos sí entras y tienes como esas zonitas de adentro del estadio donde vas y compras, o sea, como... Y los estadios normales en México no tienen eso, o sea, entras directo a tu butaca y ya está, ¿no? Aquí es sí como que cómo arman toda... el interior del estadio para que tengas como que pues, tiendas, bebidas, todo claro. lo que tienes ahí.
Sí, o sea, hacer el estadio de verdad un recinto para eso, ¿no? No que sea nada más sí, una cancha con asientos, Sí. ¿no? Que lamentablemente sí, como dices, bueno, no lamentablemente, pues es lo que se usaba antes y ya está. Exacto. Pero entonces la diferencia de ambiente sí es mucha. Para mí sí, pero te digo, creo que lo digo desde el punto de vista de... Pero traes tu playa de Rayados. Sí, sí, creo que le fue mal timing el día de hoy. La playa de Rayados. Bueno, ¿qué te digo? Nosotros jugamos contra Ghana el sábado. Exactamente. También. Sí, ¿no? Mal timing de los... ¿Y tú cuál es tu estadio favorito? Bueno, ya sé, creo que sé cuál vas a decir. Upton Park, el de West Ham. ¿En serio? Pensé que Sí. ibas a decir el del Barça. No, el del West Ham, la verdad fue precioso. Por ahí en 2015 tuve chance de ir con mi primo, Luis Ramón. Saludos, Luis Ramón. ¿Hiciste un tour de los estadios? Es correcto. Ajá. Sí, fuimos por ahí, obviamente, al del Barcelona. Fuimos a Madrid, al Calderón y al Bernabéu. Calderón es el del Madrid. El que era del Madrid. Atlético antes. Nos tocó y estaban entrenando unos chavitos y era entrada gratis, entonces entramos como si fuéramos a ver un partido. Yo no contaba con ver el Calderón por dentro. Precioso. Te digo, padrísimo. Después fuimos a Ámsterdam, el Amsterdam Arena, que ahora es Johan Cruyff Arena. Es impresionante, es de mis estadios favoritos. Bueno, retomando un poquito el Bernabéu, a mí me encantaba el Bernabéu como estaba. O sea, le voy al Barça y todo, pero, o sea, no, tampoco es ciego uno. Te van a matar tus amigos. Sí, Goyo, Ricky, una disculpa, me la paso hablándole a la gente acá. Pero a mí me parecía precioso el Bernabéu, precioso, era de mis estadios favoritos. De hecho, creo que es el único estadio que conozco así de tour, el Bernabéu. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Fuiste? Cuando estaba de intercambio. Ah, ya. Sí, Pero, o sea, ibas con alguien que le iba al Madrid, imagino. sí, iba con Mari Carmen. Saludos a Mari Carmen, saludos a Mari Carmen. Que Mari andamos Carmen. saludando gente. Sí, claro, cómo no. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, está muy padre. Sí, Aparte el Museo del Madrid, sí, claro. literalmente no tiene comparación, o sea, 14 Champions, hermano, ¿no? Pero, te digo, el Amsterdam Arena es impresionante, es de mis estadios favoritos. Después, obviamente, fuimos al Allianz, el del Bayern. Ese lo conozco por fuera también Es nada más. impresionante, es impresionante. O sea, lo que veas en fotos, digo, Sí, no que necesito platicarte. Pero, por ejemplo, en noche de partido, que lo ves iluminado de rojo, Sí. por favor. ¿Te tocó? Me tocó, o sea, de Iluminado. que fuimos en el metro, nos bajamos, lo vimos y fue como, bueno, de regreso. No, pero es que es precioso. Desde que te bajas del metro, así de que, bueno, la estación sola, porque pues nadie va para allá. Es padrísimo, padrísimo. Luego fuimos, obviamente, también a Londres. Ajá. En Londres fuimos al Emirates, que también es una obra arquitectónica impresionante. Stamford Bridge me gustó, mucho más clasicón. Y White Hart Lane, que es el del Tottenham, lo estaban remodelando. No pudimos ir, pero conseguí boletos para el West Ham. ¿Por qué? Porque acabábamos de ver Green Street Hooligans, la película. Sí. Bueno, nos hicimos fans los dos, ¿no? Y ya íbamos así de Bubbles, y todo, o sea, con la cancioncita de los Bubbles. Y desde que nos subimos al metro con dirección a este tema, pues se iba integrando gente con su playera guinda, ¿no? Y va a sonar súper como que cursi, pero fue súper mágico, o sea, fue impresionante, de verdad. Ese es sientes lo que es realmente querer a un club que no quiere la gente, pues, como por moda. En el caso del Barcelona, por ejemplo, vas al estadio y te encuentras muchísimos que van como tú de turistas, ¿no? Y gente que pues fue esa vez porque consiguió boleto, pero no va a volver a ir. ¿Por qué? Porque en 3 días regresan a su casa, que es a 7,000 kilómetros de donde está el estadio, ¿no? Claro. Y en el caso del West Ham no, es súper diferente, o era súper diferente en aquel entonces. Nos subimos al metro, la gente cantando, todo el tema de I'm forever blowing bubbles, o sea, desde el metro, la gente preguntándonos de dónde éramos, que nos íbamos a enamorar del West Ham y todo. Padrísimo, súper buena onda. Nos bajamos, hicimos amigos ahí, todo. La caminata del estadio, te digo que yo decía, bueno, ¿en qué momento se ve? Volteas y ya está, ¿no? Es en medio del barrio como tal. Y veía uno en las casas aledañas, obviamente los pubs a reventar, pero en las casas ahí cercanas había gente haciendo como ¿Carne asada? Un poco sí, pero más bien como salchichas no como hot dogs, como pan de torta y una salchicha rarísima. Y ya, pues, oye, pero no traigo cambio. No, o sea, lo regalan. Sí. O sea, como de, ay, sí, para la gente que viene a apoyar al West Ham. ¿Y tú, qué está pasando, no? Entras al estadio y una atmósfera idéntica, padrísimo. O sea, obviamente veías
la parte de los aficionados visitantes y bien, ¿no? Pero la atmósfera de ese estadio a mí me pareció impresionante. Sales y había una parte como para que la gente pusiera, ya sabes, había como crucecitas de fallecidos. Ujú. Y algunos tenían una plaquita o sea, que decía algo. Y sí, algo así como de Bobby is now happy in heaven watching his favorite 11, ¿no? Así como de que su equipo favorito y, hombre, precioso. O sea, lo sentías de verdad como una familia de 20,000 personas. Precioso. Acabamos ese partido y conseguí los boletos. Dije, bueno, pues para hacer algo ese día, ¿no? No, pues fue el que más nos gustó porque tuvimos la suerte también de ir a un partido del Bayern. Fuimos Barcelona en Champions contra el PSG, Bayern contra el Hertha Berlín y que fue West Ham contra Burnley. Okay. Y no, nuestro favorito fue, pero lejos, el del West Ham. Entonces yo creo que sí sería mi estadio favorito. Le guardo mucho cariño, ya no existe. Pero sí, yo creo que... No, definitivamente. Oye, hay un estadio que una vez me enseñaste una foto que estaba literal entre casas, ¿no? O sea, chiquitito, no sé. Ah, sí, del Luton. Acaban de ascender a Premier. Ajá. Padrísimo. ¿Y siguen ¿Es algo jugando similar? ahí? Sí, claro. Ajá. No, y van a jugar toda la liga. ¿Y cuántas personas le caben? 16,000. No manches. 16,000. O sea, ¿ascendieron a qué? A la Premier. O sea, Sí, va a ir a jugar el Manchester City. Exactamente, va a ser, yo creo que Haaland se para recto y sale por encima del estadio. No, está impresionante, está padrísimo. Ese tipo de historias son muy lindas. Al final, por ejemplo, también el Unión Berlín es un equipo modesto de Alemania que está jugando Champions y tienen que jugar en el Estadio Olímpico de Berlín, bueno, en otro estadio, y ellos escogieron el Olímpico de Berlín porque su estadio no cumple con las regulaciones UEFA. Entonces, ellos se quejaron del tema de ay, sí, todo lo que quiera la UEFA es dinero, pero francamente, viendo los antecedentes y todo, dices, pues, no veo tan mal que la UEFA se ponga muy estricta en cuanto a temas de seguridad, o sea, de este estadio no da para esto, fin, ¿no? Entonces, tengo entendido que todavía están en negociaciones, el estira y afloja, y probablemente si juegan Champions el próximo año ya puedan hacerlo en su estadio. Pero, de nuevo, uno en principio dices, ay, qué sangrones, pero entiendes un poco. Sí, claro. Entiendes un poco. Me gusta mucho el tema de estadios. Súper bien. Pues, ¿te parece si terminamos el episodio o quieres agregar algo? No, por supuesto, yo estoy terminé muy feliz. Te apasionas francamente mucho con los estadios. No, y es que, bueno, perdona, sí voy a agregar algo. La reforma del Bernabéu, muchos dicen que parece como una lata como de sardinas. Me parece precioso. El nuevo Camp Nou va a quedar precioso. Todas las mejoras que están haciendo está padre, pero a mí me parece que lo importante es que siga siendo en el mismo lugar donde están. El tema de que quiten el estadio y pongan en otro lado, se me hace que le quita muchísimo el arraigo a todo ese tema. Que ya construyeron y todo este tema, ¿no? Todos los directivos de clubes que nos estén viendo, por favor, tomen en cuenta nuestra opinión. Saludos a todos. Muy saludadores estuvimos en este capítulo. Muchos saludos el día de hoy. No, muchísimas gracias. Estuvo muy padre. Bien. Bueno, pues ya saben, si les gustó el episodio, compartan y déjanos en los comentarios también cuáles son sus ¿qué estadio les gusta? Ajá. Ya sea de México, de aquí, del lugar que sea. Es correcto. Sí, el episodio pasado por ahí nos dejaron muchos comentarios. Gracias, mamá. Entonces, si quieren, déjenos por ahí también, como comenta Vic, sus estadios favoritos, alguna anécdota que hayan tenido en algún estadio, cualquier cosa, y pues con gusto ahí para generar una comunidad, ¿no? Súper bien. Gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Adiós.